Mazda. Su nombre evoca al dios superior persa, señor de la razón. Esta omnipotencia se llama Ahura Mazda, una marca que tiene fama a nivel mundial, que cuando se lo propuso, derrotó a las mejores marcas en Le Mans, como Porsche, Ferrari, Toyota, Audi, entre otros. Sus autos gozan de popularidad entre las naciones, y en esto se trasladan diariamente varios miles de millones de personas. Mazda Motor Corporation. Esta es su historia. Mazda también evoca el apellido del fundador de la compañía, Kijiro Matsuda, quien fundaría esta empresa en el año 1920 con el nombre de Toyo Kogyo Co. Ltd. Año de 1875. Hiroshima, Japón. En un humilde hogar nace el pequeño Kijiro Matsuda, quien fuera el 12º hijo de un humilde pescador de la prefectura de Hiroshima, y a quien nadie imaginaría que en un futuro este niño sería un aguerrido y feroz guerrero empresarial que cambiaría por completo su destino, pues al ser el número 12 de sus hermanos, hijo de un humilde pescador, lo que le esperaba a este chico era apenas aprender un oficio para poder subsistir de forma decente. Su futuro no parecía presagiar que el joven Kijiro iba a llegar a ser otra cosa más. Su infancia comienza incluso de forma trágica, pues al poco tiempo de nacer, con tan solo 3 años, su padre fallece. Kijiro durante sus primeros 12 años, como todos esperaban, también fue pescador, pero pocos años después todo cambiaría. Año de 1888. El joven Kijiro Matsuda viajó por su cuenta en Osaka, a 250 kilómetros del hogar donde vivió su niñez, para convertirse en un herrero. 7 años más tarde, y con tan solo 20 años, el joven Kijiro ya había abierto su propio taller metalúrgico, y con los ingresos que le representaba, tuvo acceso a la educación, logrando convertirse en ingeniero. Para cuando cumplió 31 años, este ingeniero y su joven familia disfrutaban de una vida acomodada, gracias a una invención suya patentada: la bomba mecánica para aplicaciones industriales, Matsuda Type, debido a que su afán de inventar no tenía fin, ya que en la época en la que se encontraba cerca de la Primera Guerra Mundial, existía una gran necesidad de armas, por lo que decide construir una fábrica de armas llamada Matsuda Works, la cual suministraba armas al ejército japonés. En sus mejores tiempos, la empresa Matsuda Works llegó a emplear a unas 4,000 personas. Para ese entonces, fabricaba espoletas para el zar de Rusia. Pero cuando Kijiro Matsuda, fundador de la empresa, se planteó ampliar la producción y abrir una planta en Hiroshima, su ciudad natal, el resto de los propietarios se opusieron y terminaron por apartarle de la empresa. Año de 1920. A la edad de 45 años, Kijiro ya era un hombre rico y poderoso, gracias a todos los negocios que había hecho. Mazda, fundada en 1920 como Toyo Kogyo Co., cambió su nombre a Ahura Mazda, junto con la mudanza de su fábrica a Hiroshima en 1930, y se dedicó a la fabricación de motocicletas. La década de 1920 no fue fácil. Tuvieron que resistir a la depresión económica de 1923 y un incendio ocurrido en 1925 que destruyó por completo las instalaciones de la empresa. En octubre de 1931, lanzó el Mazda Go. Era la unión de una moto y una caja de carga muy útil para la época. Pero pronto la fábrica se vio obligada a cerrar por falta de recursos, ya que el país estaba en guerra, y finalmente estas motocicletas no se vendieron más. Aún así, Kijiro supo reinventarse y convertir esa fábrica de corcho en una de herramientas y maquinaria, pero esto le trajo un fracaso y pérdidas económicas enormes. Pues durante la Guerra Mundial, la fábrica tuvo que ser cerrada. Kijiro
estaba a punto de la bancarrota, pues la guerra complicó todo y no podía echar a andar la fábrica. ¿Qué habrías hecho tú si te encontraras en la misma situación de Kishiro? Déjanos tu nota en la caja de comentarios. A pesar de ello, Kishiro pudo estar a flote con la empresa durante 20 años de éxito ininterrumpido para los negocios, hasta que 1945, la bomba que cambiaría el mundo, era la Segunda Guerra Mundial, el golpe más duro de todo Japón, así como para Kishiro, vino por la conocida bomba atómica, que cayó sobre Hiroshima en 1945. Corrió con suerte, ya que milagrosamente y a pesar de la caída de la bomba atómica en plena ciudad, las instalaciones de Mazda no sufrieron ningún daño, pues estaban situadas a unos 6 kilómetros de la ciudad, y éstas se libraron de casi cualquier efecto de la explosión. Aunque la ciudad estuvo destruida, la empresa de Kishiro fue clave para la reconstrucción de la ciudad y de su oprimido espíritu. Kishiro y su hijo Tsuneshi, que en aquella época formaba ya parte de la empresa, se impusieron la tarea de atender las necesidades más inmediatas de la comunidad. Entre otras cosas, transformaron la planta en un hospital improvisado, y los empleados ayudaron a la gente a reunirse con sus familias y distribuyeron material sanitario. Con el mundo envuelto en llamas en la Segunda Guerra Mundial, Mazda vuelve a sus orígenes, a producir más y más armas. Uno de sus más exitosos y emblemáticos productos fue el rifle Type 99. Y si pensabas que Kishiro tenía suerte, te cuento que en los juicios de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de colaboradores del gobierno japonés fueron acusados y declarados culpables. ¿Quién crees que fue declarado culpable? Imaginaste bien. Efectivamente, Matsuda. Debido a este acontecimiento, Matsuda jamás volvió a obedecer órdenes del ejército y nunca más volvió a fabricar armas. De hecho, se vio obligado a fabricarlas por orden del Estado, e injustamente después es declarado culpable. ¡Qué ironía de la vida! El ADN en la sangre. El espíritu pionero de la familia estaba impreso en el ADN de Kishiro Matsuda, ya que su hijo Tsuneji Matsuda seguiría sus pasos. 1951. La empresa era Motocarros Mazda. Fabricaban furgonetas de 4 ruedas, pero el heredero del legado Matsuda tenía los ojos puestos en el segmento de los turismos. Lamentablemente, después de 77 años, Matsuda dejó el mundo terrenal el 27 de marzo de 1952. Durante la década de 1960, Nissan, Toyota y Mitsubishi se convirtieron en el ojo de muchos pequeños fabricantes. Pero el sucesor de Matsuda estaba convencido en defender el legado de la empresa y siguió el camino pedregoso pero independiente que había emprendido su padre. La solución le llegó de la mano de un ingeniero alemán que tenía un invento revolucionario, Felix Bankel, y el motor rotativo. Nadie imaginaría que este problemático motor Bankel se convertiría en el prodigioso diseño que 30 años más tarde le haría ganar a Mazda la prestigiosa competición de las 24 horas de Le Mans, convirtiéndose en el primer motorista japonés en ganar la prestigiosa carrera. El logo de Mazda trata de una V con forma de alas, la cual reafirma su deseo de volar hacia el futuro a través de mejoras continuas, pensamiento flexible, creatividad, bondad y resiliencia. Durante la década de los 60s a los 90s, Mazda se concentró en autos familiares y compactos. La década de los 70s tuvo su mejor auge por la crisis del petróleo, donde sus autos llegaron a los Estados Unidos acompañados de motoristas japoneses como Honda,
Y algunos Nissan también. Si tu padre tuviera la oportunidad de delegarte una responsabilidad tan grande como lo hizo Kohei con su hijo Tsuneji, ¿la tomarías? Pero veamos qué sucede a continuación con el rumbo de Mazda. Bueno, pues Tsuneji, al igual que su padre, quería seguir desarrollando la tecnología, pero la crisis del petróleo fue un auténtico golpe para el proyecto. Lamentablemente, el hijo del fundador, Tsuneji Matsuda, fallece en 1970. Entonces sería el nieto del fundador e hijo de Tsuneji, Kohei Matsuda, quien tomaría las riendas de la empresa. Han pasado más de 8 décadas y 3 generaciones, a pesar de que la tercera generación del clan Matsuda había iniciado el proyecto que terminaría por consolidarse con el mítico Mazda RX-7. Kohei Matsuda desertó antes de que el proyecto llegase a las calles de Japón. Llegaría a finales de la década de los 80s, y Mazda, de la mano de su presidente, el nieto del fundador, querían incursionar en las carreras de alta competición, en un prestigioso e histórico circuito de alta resistencia. Estamos hablando de Le Mans, cosa que no era nueva para Mazda, pues en los 70s ya había sido motorista para un equipo de Bélgica que competía en Le Mans. También en 1974 había sido motorista para el equipo Mazda Auto Tokio, sin buenos resultados. Pero en 1987 logró la hazaña de terminar en el top 10 con uno de sus autos que motorizaba. Se trataba del Mazda 757. Y por fin llegaba el año de 1989. Y las reglas cambiaron, pues beneficiaban a autos más antiguos. Así, en 1991, tras 71 años de experiencia desde su fundación, Mazda obtiene la victoria en Le Mans. ¿Cómo lo logró? Esa proeza sería incluso historia para un video aparte, pero seremos breves en explicarlo, pues lo interesante, como ya es sabido, Le Mans es una carrera que exige y arremete fuertemente contra los motores, debido a que es una de las pruebas más largas llevando los motores al límite, ya que además de poner a prueba las prestaciones de los vehículos en todos los aspectos, también somete a su piloto durante 24 horas sin parar. La hazaña de Mazda estuvo acompañada de un motor que en ese momento no era algo habitual en las carreras, ya que se trataba del arma secreta de Mazda, un motor rotativo conocido también como motor Wankel. Este motor es bastante peculiar, ya que es un tipo especial de motor de combustión interna, que se caracteriza porque está constituido por una cámara de combustión, en la que un rotor hace posible que se produzcan los 4 tiempos de la combustión de gasolina, pero contando con un movimiento constante y sin tiempos muertos. Es decir, el rotor gira constantemente mientras se efectúa la admisión, compresión y combustión de combustible, seguido por el escape de los gases resultantes. En cierto modo podemos decir que es un motor de 4 tiempos que se comporta como uno de 2 tiempos. El problema de esta mecánica es que consume aceite. Es por esto que son pocos los fabricantes que se han atrevido a montar un rotativo en sus chasis. Por ahora, ya no hay ningún coche nuevo a la venta que equipe una mecánica de tipo Wankel, aunque Mazda ha anunciado un par de ocasiones que su motor rotativo va a volver en sus autos. La diferencia principal entre los motores Otto o de 4 tiempos con los Wankel o rotativos radica en que los Otto tienen pistones que suben y bajan, y la ponencia radica dependiendo del momento exacto en el que se encuentra el ciclo de combustión, lo que hace que pierda algo de empuje o potencia en cada paso de un pistón, mientras que los Wankel, gracias a la forma ovalada de la cámara de combustión, esta es ligeramente más estrecha, lo que permite realizar más rápida la combustión, permitiendo aumentar la potencia del mismo. La ventaja del Wankel, por el simple hecho de que se construye con menos piezas, esto lo hace ser más liviano, perdiendo menos potencia que su homólogo, además de quitar una buena cantidad de aditamentos como los motores convencionales.
Esto se tradujo en un motor muy potente y un carro muy ligero. La ventaja que se obtiene tras este gran diseño permite obtener una eficiencia de un 75% en su combustión, mientras que un motor Otto apenas alcanza una eficiencia del 25 al 30% en el mejor de los casos. Como podrás darte cuenta, la diferencia de eficiencias es abismal, ya que este motor supera 2.5 veces más a su homólogo. La firma estaba a punto de abandonar el circuito, ya que estaba a punto de darse por vencida, pero debido a que Mazda utilizó el rotativo, logró arrasar a sus competidores con el mítico 787V, que conquistó Le Mans de 1991. Se dice que este motor era capaz de alcanzar una potencia de 900 HP, pero fue limitado a 700 HP para homologarse frente a sus competidores. En esa carrera había otros favoritos, y no era precisamente un Mazda. Este Mazda equipado con el motor Wankel derrotó a los Ferraris, Porsche, Ford, Jaguar, entre otras. Debido a que la potencia de este motor era bestial, Le Mans tuvo que retirar este vehículo en las carreras subsecuentes, pues claramente tenía una ventaja descomunal, aunque totalmente legítima, pues Mazda no tenía culpa alguna de que otros fabricantes no diseñaran un motor tan eficiente como el Wankel, propiedad de Mazda. Es un hecho que Mazda disfrutó de la victoria. El resto es historia. 2019, Mazda MX-30, el primer vehículo eléctrico de la marca. En la actualidad, Mazda es una empresa que busca estar en vanguardia, y es por eso por lo que siempre está innovando, sin dejar de lado el rendimiento y la eficiencia de sus automóviles, buscando intensificar la conexión que existe entre el conductor y el automóvil. Mazda es una de las marcas japonesas más brillantes de la historia. Sus modelos, reconocibles por su precioso y deportivo diseño, han inundado el mundo. China, Europa y toda América, pero por sobre todo, su natal Japón. Los esfuerzos de electrificación y reducción de dióxido de carbono constituyen nuevos factores de presión en el desarrollo de motores. Para un fabricante relativamente pequeño como Mazda, hallar sus propias soluciones independientes a estos retos no será fácil. Como sabemos, el camino es pedregoso y espinoso, estrategias que al final valdrán la pena. Actualmente Mazda ya no está en manos de los Matsuda, por lo que al día de hoy esta marca pasó a formar parte del portafolio de Toyota, quedando en buenas manos, una de las marcas insignias de Japón. La enseñanza que nos deja Kishiro Matsuda es que debemos seguir nuestros instintos, vencer los miedos y dejar que la imaginación se haga cargo de la creación de tus proyectos. Sin duda, el espíritu retador que insufló a Kishiro y a su empresa en sus inicios sigue y seguirá presente. Llegamos al final del video. Déjanos saber en los comentarios qué fue lo que más te gustó de esta fascinante historia.